Hola gente. Bien, ¿por qué se sigue hablando de la película El Club de la Pelea después de 24 años de su estreno? ¿Cuál es el mensaje que se intenta mostrar en esa obra? Bien, en este video voy a intentar descifrar el sentido de esta película y su correspondencia con la realidad, pero voy a tratar de incluir dos cosas que al menos en los análisis que yo he mirado no vi que hicieran. Una es leer la obra original, ya que, como algunos sabrán, en un principio El Club de la Pelea era una novela escrita por Chuck Palahniuk. La otra es analizar parte de la vida de este autor, porque varias de sus vivencias también sirven para entender mejor la película. Desde ya sepan que voy a tener que hablar de partes clave de la trama, así que ténganlo en cuenta por si no la vieron. Bien, El Club de la Pelea es una película que se estrenó en el año 1999. Cuenta entre sus actores principales con Edward Norton, Brad Pitt y Helena Bonham Carter. Para entender su trama es necesario conocer primero los datos de dos personajes en concreto. Principalmente Chuck Palahniuk, el escritor de la novela original en 1996, y en segundo lugar, pero también importante, a David Fincher, director de la película en 1999. Chuck Palahniuk nació en Portland, Estados Unidos, en el año 62. Tenía en 1996 34 años. Hasta ese momento no le había ido bien en sus intentos de convertirse en escritor y, según sus propias declaraciones, tenía un empleo decepcionante, lo cual también se reflejaba en su vida, y todo esto no lo tenía para nada contento. De hecho, los estados de ánimo que él mismo menciona que tenía en esa época son enojado y desilusionado. Seguía la vida que en general le decían que tenía que seguir, en el sentido de que era la vida que, por ejemplo, veía en comerciales, y algunos días se encontraba a sí mismo en una crisis existencial, haciendo una especie de autoexamen. Se había recibido una década antes en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Oregon, y tras algunos intentos de levantar la carrera no lo logró, lo cual lo llevó a estos empleos monótonos que mencioné antes. Durante esos tiempos de crisis, el autor dice haber visitado iglesias, aun cuando tengo entendido que es ateo, y es precisamente ahí donde le recomendaron asistir como voluntario a ciertos grupos de apoyo con gente que, por ejemplo, podía estar viviendo problemas de salud de diferente clase. Estando muchas veces entre personas moribundas, él trataba de dejar en claro que no era uno de ellos, pero según sus declaraciones la gente no le prestaba mucha atención y asumían que estaba viviendo algún tipo de padecimiento. Una cosa que le llamó la atención es que en esos grupos de ayuda, según su criterio, la gente suele contar su historia de vida de una forma completa e interesante, y eso impactó en su forma de escribir y en lo que en su profesión le llaman storytelling. Esa experiencia también le sirvió para captar que uno no va a vivir para siempre, y además eso se combinaba con sus ganas en ese momento de vivir algo emocionante. A partir de ahí comenzó a visitar todo tipo de lugares donde la gente contara historias que pudieran inspirarlo. De ahí que en algunas declaraciones ha dicho que él no crea historias, sino que busca y encuentra historias. Sobre una de estas experiencias en las que se encontraba como voluntario cerca de personas que casi que estaban agonizando, dice haber tenido una sensación de alivio al final del día por todavía conservar su salud, lo cual, como vamos a ver, sirvió de inspiración junto con varias cosas de las que vengo mencionando para El Club de la Pelea. Otro punto importante que nombra el autor es la situación en la cual estas personas que estaban cerca de su final, en un determinado momento, eran capaces de reírse incluso mientras estaban sufriendo esas enfermedades, y esto claramente tuvo impacto en el estilo de este autor, que como muchos lo suelen calificar, es casi que un experto en generar risas alrededor de tragedias. Otro grupo al que asistía, pero que en este caso lo hacía por gusto y pasatiempo personal,
era la llamada Sociedad de la Cacofonía, en donde se reunían escritores no muy conocidos que normalmente tenían ellos también empleos no muy emocionantes. Según Palahniuk, eran empleados responsables en sus horarios de trabajo, pero en esos otros momentos libres podían ser anarquistas liberados. Llevaban caos a su vida en ciertas franjas horarias y esto le parecía algo así como un caos estructurado que todos ellos como grupo sentían que les era necesario. Además, en sus reuniones contaban todo tipo de historias extrañas que obviamente también le sirvieron de inspiración a este autor. Otro punto importante en su vida se dio cuando, de una forma bastante casual, según lo que él explica, en un camping, tuvo una pelea que le dejó la cara bastante marcada. A partir de ahí notó que con esas características en su rostro, la gente evitaba mirarlo, lo trataba de una forma más sumisa, lejana o respetuosa, y sobre esto dice el autor literalmente: si tu aspecto es lamentable, nadie quiere saber nada de tu vida privada. Si tuviera siempre esa cara, tendría más libertad. Fin de cita. Claramente, otro evento que lo marcó fue el fallecimiento de sus padres. La realidad es que la vida de Palahniuk está bastante marcada por eventos que suenan paradójicos como mínimo y además son trágicos. Por ejemplo, su abuelo paterno le quitó la vida a su esposa, es decir, a la abuela de Palahniuk, y a los hijos que tenía con ella, para luego quitarse la vida a sí mismo, pero uno de sus hijos sobrevivió escondiéndose abajo de una cama. Ese hijo sobreviviente sería posteriormente el padre del autor que estamos analizando. Muchos años después, siendo ese hombre bastante más grande y estando ya divorciado, comenzó a salir con una mujer la cual tenía a un exnovio en la cárcel. Cuando este hombre salió y se enteró de la situación, decidió ir y quitarle la vida a los dos, y en ese caso el padre de Palahniuk falleció en este caso sobre su cama. Situaciones posteriores a esto permiten entender el estilo de este escritor, especialmente en lo referente a crear risas sobre tragedias. Por ejemplo, cuando cuenta que tiempo después del fallecimiento de su padre, fue con sus hermanos a ordenar la casa de su padre y encontraban frascos de Viagra guardados por todos los rincones. Además, este hombre también había tomado la costumbre de participar de montones de concursos sin demasiada suerte, y en el momento inmediatamente posterior a su fallecimiento comenzaron a llegarle a los hijos premios consuelo que en un principio no entendían de dónde salían. Este tipo de situaciones son las que, como digo, dejan ver su estilo de escritura, considerado una mezcla entre romántico y nihilista, con una capacidad natural para sacar a la luz miserias escondidas que a las personas le dan vergüenza ajena, aunque en el fondo se sienten identificados, mezclado todo esto con un buen sentido del humor y con profundidad filosófica. Continuando con características de su familia, su madre, por otro lado, falleció de cáncer y justamente Chuck Palahniuk la cuidó durante bastante tiempo, lo cual es otra experiencia que lo hizo estar cerca del final de la gente. Además, en relación al tema de sus padres, es importante notar que estaban divorciados. Con este tipo de experiencias es que Chuck Palahniuk llegó a su tercera década de vida y todo esto lo ha llevado a decir que no ve mal que en una etapa de tu vida que va desde los 20 años a los 30 cometas errores bastante grandes que después tenés que solucionar. Además, por su experiencia con esta novela, también considera que las personas generalmente son capaces de crear su obra maestra en un lapso de tiempo que va entre los 31 años a los 33, y con suerte, luego de eso, disfrutar de su triunfo. Estaba en ese momento, cuando ya tenía 30 años, en un trabajo que, como mencioné antes, le resultaba decepcionante, y algunas ideas que luego estuvieron plasmadas en el Club de la Pelea comenzaron a ocurrírsele en sus jornadas laborales. En un principio pensó una historia corta, que luego terminó siendo una novela. Creía él en ese momento que había una sola obra hecha para hombres dando vuelta dentro de lo popular, The Dead Poets Society.
Curiosamente, en su traducción al español, esta obra también comienza con un nombre como el de la novela de Palahniuk, El Club. Mientras tanto veía que abundaba en la sociedad una gran cantidad de creaciones hechas para mujeres, de manera que, a mediados de los 90, se puso manos a la obra para crear su escrito. Bien, de David Fincher hay menos cosas que mencionar, aunque es importante nombrarlo por ser el director de la película. Para los 90, Fincher se encontraba experimentando e innovando en gran medida con efectos especiales en sus obras e incursionaba en llevar al cine algunos estilos que hasta ese momento habían sido más vistos en videos de música. Muchos consideran que la combinación entre Palahniuk y Fincher fue ideal, porque también este director suele tener una tendencia a mostrar aspectos oscuros de los seres humanos que normalmente se prefieren ocultar. Para 1998 y 99, la carrera y la obra de Palahniuk ya estaban tomando bastante popularidad y se decide llevarla al cine. Hay que decir que esta película, incluso antes de haberse estrenado, no fue recibida con buenos ojos. Se creía que podía ser un fracaso. Bien, la historia en general ocurre en alguna ciudad mediana a grande de los Estados Unidos que probablemente está inspirada en Portland, ciudad donde Palahniuk creció y que menciona como especial en alguna de sus entrevistas. Tanto la novela escrita como la película están narradas en primera persona por un narrador que es al mismo tiempo el protagonista, del cual a lo largo de toda la obra no sabemos el nombre. Ya desde un primer momento se observa la influencia de Fincher con efectos especiales que simulan detalles microscópicos. El protagonista, interpretado por Edward Norton, es un hombre de unos 30 años con un trabajo de oficina que no lo llena, que en esa etapa además estaba sufriendo un terrible insomnio. Esta situación afectaba su vida en gran medida. En muchas ocasiones ni siquiera sabía qué vivencias eran reales y cuáles formaban parte de un sueño. No tenía demasiada conexión con sus compañeros de trabajo, se llevaba mal con su jefe y por sus labores tenía que viajar de manera frecuente en avión, lo cual también le confundía los horarios, aunque también era en ese contexto en donde se daban las mayores posibilidades de conversaciones esporádicas con las personas desconocidas que se sentaban a su lado. A pesar de que en los últimos años había gastado su tiempo y dinero en tratar de conseguir productos modernos, esto en el fondo tampoco lo llenaba y en medio del sufrimiento de su insomnio incluso se puede observar cierto desorden en su espacio. Creía que esos productos podían definirlo y los pedía a través de catálogos, pero en él, mientras tanto, su incomodidad por no dormir continuaba. Esto lo hace visitar a un médico del trabajo que no parece prestarle mucha atención a su problema y después de tener algunos intercambios lo manda a ciertos grupos de apoyo para gente enferma para que el narrador observe en primera persona lo que es el sufrimiento verdadero. El protagonista entonces asiste a esos grupos y para su sorpresa el ir a esos lugares termina teniendo un buen efecto porque al final del día se autocomplacía pensando que él realmente no estaba enfermo de nada, pero frente a los demás simulaba que sí. Obtenía atención de otros simulando estar en una situación grave que en realidad no existía y tras todo esto pudo durante algún tiempo volver a conciliar el sueño. ¿Cuándo se interrumpe esta mejora? Cuando en estos grupos de apoyo en los que él se infiltraba aparece una mujer haciendo lo mismo que él, llamada Marla Singer, interpretada por Helena Bonham Carter. Él en un principio se siente molesto sin darse cuenta de que aquello que le molesta de ella es lo mismo que hace él, es decir, fingir que padece algo que no tiene dentro de esos grupos. Esto se va convirtiendo en un problema cada vez más grave para él, hasta que en un determinado momento hablan en un tono poco amigable. Él pretende amenazarla con que la va a exponer, pero ella le responde que haría lo mismo. Y al final la única forma de solucionar el problema es dividiéndose los diferentes grupos a los que van a asistir. En un principio, una vez que hacen esa división, pareciera que ya no se van a ver más, pero él le propone a ella intercambiar números por si quisieran modificar la división de los grupos.
Una vez que hacen esto, el protagonista vuelve en gran medida a su vida de trabajo, sobre todo mostrando las partes en las que le tocaba viajar en avión a diferentes lugares. En una de esas ocasiones se despierta repentinamente en un avión y para su sorpresa tiene sentado al lado a un sujeto que no es otro que Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt. Bien, lo primero que hay que decir sobre este personaje es que en la novela original queda más claro desde un principio la esencia desinhibida que representa, ya que en lugar de conocerse ellos dos en un avión, se conocen cuando el protagonista está de vacaciones y viaja a una playa nudista. Repentinamente se despierta y ve a Tyler haciendo una especie de escultura con unos troncos de árbol que marca una curiosa sombra en la arena y sobre la cual Tyler se sienta simulando ser el centro de todo, y luego de eso comienzan a hablar. En la película, como dije antes, se conocen en un avión y es luego de eso cuando empiezan a charlar. Tyler se presenta como un fabricante y vendedor de jabón, mientras que el protagonista cuenta algunos aspectos de su vida. Después de intercambiar algunas palabras, Tyler se aleja luego de darle una tarjeta identificatoria. Desde un primer momento se percibe una diferencia clara de actitudes entre los dos personajes, que tal vez podrían ubicarse cada uno en un extremo de un eje que va entre lo desinhibido a lo cauto o lo extrovertido a lo introvertido. También llama la atención que en un momento notan que tienen el mismo maletín, además que también sorprende la gran cantidad de conocimientos técnicos que Tyler menciona sobre mezclas de productos químicos caseros y sus posteriores reacciones. Cuando el protagonista llega a su ciudad, está en el aeropuerto esperando su maleta y tiene un contratiempo porque sospechan que el equipaje, su equipaje, puede tener algo sospechoso. Y un personaje que lo atiende le dice sin prestarle mucha atención que se podría tratar de un consolador. Esto tiene claramente la esencia típica de los escritos de Chuck Palahniuk y su conocimiento de diferentes experiencias grotescas en la vida de muchas personas. Mientras tanto, se lo observa a Tyler literalmente robando un auto lujoso, representando así el otro extremo de la personalidad del protagonista. Cuando el narrador finalmente llega a su departamento personal, se encuentra con una tragedia. El lugar simplemente explotó y todas las pertenencias con las que intentaba llenar su vida ya no existen. Entre todo el desastre encuentra intacto el papel con el número de Marla, pero cuando la llama él mismo no le habla y finalmente termina llamando a Tyler. Luego de eso se encuentran en un bar y charlan sobre la situación. Ahí también se ve clara la diferencia entre los dos personajes. Mientras el protagonista se encuentra desconsolado por el problema, Tyler no lo ve como algo tan grave y de hecho le marca lo malo del consumismo con la frase «las cosas que posees terminan poseyéndote», y luego acompaña esto con parte de su filosofía de vida, la idea de dejar de querer llegar a la perfección o a sentirse completo con ese tipo de medios relacionados al comercio, al consumo o también a la posesión. Luego de esto, al salir del bar, terminan arreglando ir a la casa de Tyler, pero él solo le pide una cosa a cambio, que lo golpee. El protagonista queda bastante desconcertado y en un principio se niega, pero luego terminan teniendo una pequeña pelea controlada que además llama la atención de otros hombres del entorno. Finalmente terminan sentados como amigos, considerando que habría que repetir otro suceso de ese estilo, y además se terminan dirigiendo a la casa de Tyler, que es todo lo contrario al departamento del protagonista. Es un lugar semi-abandonado, donde no muchas cosas funcionan, y ubicado en un lugar lejano de la ciudad. La película nos permite entender que a partir de ese momento estos dos personajes continuaron con las peleas y terminaron fundando el club, con la idea de que en parte ese momento pudiera servirle al prójimo como algo catártico. Después de pelear sentías que podías lidiar con cualquier cosa, se dice literalmente. Comienzan a asistir todo tipo de hombres que en sus vidas normales tienen trabajos comunes y monótonos. En medio de esas vivencias, estos dos personajes tienen conversaciones que sirven para entender las ideas que estaba manejando el autor cuando escribió su obra.
Cuando charlan sobre su vida, los dos personajes tienen en común el no haber tenido mucha dirección por parte de su padre. Dan la idea de haber cumplido objetivos y en el fondo no saber demasiado para qué. Además mencionan que su generación fue criada por mujeres y se preguntan si es necesario seguir ese camino y buscar otra mujer para, por ejemplo, estar en pareja. Entre las diferentes experiencias que vivían también estaba la de tener diferentes trabajos como meseros en hoteles importantes, y se puede notar ahí que el protagonista se contagia de Tyler algo así como un desprecio de clase hacia los ricachones a los que había que complacer. Lejos estaba quedando el recuerdo de Marla mientras el protagonista emprendía esos caminos con Tyler. Cuando participaban de las reuniones del club, Tyler daba discursos mencionando que los hombres que allí asisten son capaces y fueron engañados por el sistema, lo cual los hace sentirse enojados. Es de notar que esos discursos están específicamente hechos para tener ciertas correspondencias con los discursos que se dan en los grupos de apoyo a los que el protagonista asistía en un primer momento. En ciertas charlas con el narrador, Tyler va dejando en claro que ve a la autodestrucción como algo necesario, es un esfuerzo y sin eso no tendríamos nada. De ahí que considere que el autocrecimiento, buscando perfección, es regodearse en uno sin llegar a nada. En un determinado momento el protagonista recibe una llamada de Marla. Ella quería saber sobre su participación en los grupos de apoyo. El narrador no la trata muy bien y entre idas y vueltas ella termina conociendo a Tyler, con quien tiene encuentros casuales en el sentido de relaciones casuales. A partir de ahí se puede captar que los tres personajes nunca aparecen todos juntos. El protagonista en un principio parece confundido, no entiende qué está haciendo Marla en esa casa, porque muchas veces ella aparece en la casa de Tyler, y normalmente la trata con no muy buenos modos. Después de esas interacciones hay varias escenas en las que ella, cada vez que ocurre eso, simplemente se va del lugar ofendida y luego vuelve, aparentemente para tener relaciones con Tyler. Por esa interacción fragmentada que tienen entre los tres, es importante notar una escena en la que el protagonista menciona que ese tipo de trato le hace acordar a la forma en la que se trataban sus padres, que no se hablaban de manera directa y lo usaban a él como mensajero. En el protagonista se va notando además una especie de mutación. Empieza siendo un personaje tranquilo, un tanto introvertido y que está pasando por un mal momento, y de a poco se va convirtiendo en irreverente e incluso en desafiante a nivel social. También se va notando cómo Marla busca su atención, por ejemplo mostrándole un vestido nuevo o hablándole de distintos temas, pero él sigue contestándole mal, aunque también se ve cómo de a poco el mismo protagonista va sintiéndose molesto con su propia actitud hacia ella. Un signo de la irreverencia que mencioné antes se da cuando el club ya deja de ser algo secreto entre sus miembros y pasan a buscar peleas con otras personas por la calle con el objetivo de perderlas. A partir de ese momento entonces el club, en paralelo a la actitud del protagonista, muta hacia el llamado Proyecto Mayhem, que en español ha aparecido traducido en algunos casos como Proyecto Caos, en otros como Proyecto Estragos, en el cual realizan diferentes acciones vandálicas contra el sistema. Y además esto se va replicando en diferentes ciudades importantes, un poco como un sinónimo de que la situación se está saliendo de control. La finalidad de estas acciones termina siendo generar caos en el sistema, influenciado por esa visión de clase que se mencionó antes. Mientras que Tyler está totalmente involucrado en ese proceso, se puede observar cómo el protagonista realmente no lo entiende, no participa demasiado y en el fondo cada vez está más desconfiado de ese camino. Sus emociones con respecto a todo este tema están fuera de control. Producto de estas tensiones, el narrador y Tyler tienen algunos cruces en medio de los cuales Tyler le termina diciendo que fue él quien voló su casa. En ese contexto era normal que el protagonista perdiera de vista por completo a Tyler hasta el punto de que en ocasiones no tenía ni la menor idea de dónde estaba. De a poco ciertos signos van apareciendo en su vida que le hacen sospechar
que algo extraño está ocurriendo. De hecho, empieza a pensar que Tyler es él mismo. Aún así, incluso cuando parece estar casi seguro de la situación, tampoco esto resuelve este dilema dentro de su mente. Todavía continúa siendo víctima de esa dualidad dentro de sí mismo. Es como si el protagonista realizara algo así como un desdoblamiento que le permite tener esas dos personalidades. El entendimiento mínimo de esta situación también coincide con un sinceramiento sobre sus sentimientos hacia Marla. Al fin termina teniendo claro lo que le pasa con ella, y también está claro que en su mente la presencia de Tyler y la presencia de Marla no son compatibles. Uno de los dos no puede estar. Preocupado porque las consecuencias de todo el proyecto Caos que se está desarrollando afecten a Marla, pretende frenar su desarrollo con no muy buenos resultados, pero sobre el final logra terminar con su desdoblamiento, quita a Tyler de adentro de su mente y puede estar junto a Marla, en medio de las consecuencias inevitables del caos que fue generando. Bien, como conclusiones, hay varias cosas que mencionar. Primero, es interesante cómo este escritor, Chuck Palahniuk, logra comunicar algo de una forma que es indirecta, pero que podríamos decir que es un tanto artística, ¿no? Eso hoy por hoy no está muy presente. No encuentro mucha gente que, por ejemplo, escriba novelas o tal vez haga música o pinte o cosas así, y a mí eso me parece valioso. Otra cosa que es interesante es cómo el escritor menciona que para escribir todo esto se inspiró en la teoría del padre secundario de Joseph Campbell, y además también él tenía bastante inspiración en la idea de que se puede encontrar dirección en la vida, especialmente en el caso de los hombres, cuando dominan una determinada tarea y, digamos, conquistan un conocimiento. La teoría del padre secundario, por ejemplo, en esta obra se puede ver cuando, el propio protagonista termina él mismo creando como una personalidad alternativa a la que él mismo sigue y en la cual en un principio confía. También el autor menciona en varios casos que él nota la idea de que, de la misma forma que había una gran mayoría de obras escritas para mujeres, el propio sistema parece haber ido en esa dirección en general, y que de a poco tal vez el hombre puede estar viviendo una especie de obsolescencia. Y por ejemplo, esto él lo nota en la ausencia de grandes relatos que llenen nuestras vidas, y en ese sentido hace que los personajes de la novela se quieran revelar frente a un mundo en el cual son cada vez más irrelevantes. También es interesante esa filosofía que le hace tener a Tyler de tocar fondo, perder todo para luego ser libre, porque creo que es una sensación que muchas personas hemos vivido, que tal vez luego de perder cosas que uno temía, en lugar de que sea el peor momento de tu vida, termina siendo algo liberador, y tal vez está inspirado en eso, que tengo entendido que es una sensación bastante común. Además, hay que mencionar que en la película está bien hecha la relación entre los efectos que pone David Fincher, sobre todo cuando muestra cosas microscópicas y demás, todos los efectos especiales, relacionado con la personalidad del protagonista, que es muy detallista y tiene muchos conocimientos, por ejemplo, cuando habla de todos los productos químicos que pueden causar ciertas reacciones. También es interesante que el escritor supiera lo que son esos grupos de apoyo desde dentro, y en parte lo que hizo cuando pensó en este club es en un grupo que no tenga una cierta debilidad que él encontraba, por ejemplo, en los nombres. Por ejemplo, cuando los hombres se trataban de dar apoyo, se llamaba el grupo Aún Hombres Unidos. También es interesante lo que menciona Palahniuk sobre las diferencias entre las generaciones, porque él nota que tal vez los baby boomers fueron pioneros en querer rebelarse contra ciertos aspectos del sistema, pero después vienen otras generaciones que un poco reciclan ese mismo tema
y ya se terminan rebelando contra todo hasta un punto que terminan llegando a un nihilismo sin sentido. En ese aspecto entonces se puede decir que el autor encuentra como que el nihilismo puede tener una motivación en un principio que puede llegar a tener sentido. Por ejemplo, lo que mencioné antes, rebelarse frente a un sistema que te hace sentir obsoleto, pero luego se puede volver algo destructivo y como un capricho que deja de tener sentido. Hay, según él, mucha hipocresía en una actitud nihilista. También es interesante cómo él muestra a un protagonista hombre que tiene dificultades para entender lo que le pasa con una mujer que aparece en su vida, que en este caso es Marla. Y yo me pregunto si a muchos hombres no nos pasa eso, de tener como fragmentado los tipos de interés y a veces tener dificultad para captar qué es lo que te pasa exactamente. En ese sentido, me parece que toda esta película y toda esta novela también puede entenderse como un gran proceso mental en una persona que suele aparecer en una etapa que, como bien marca el autor, puede ir, por ejemplo, entre los 20 a los 30 y algo de años. También es interesante la idea de que lo que se representa, y esto puede tener que ver con las visitas del autor a diferentes sectores, porque es probable que esté inspirado en los trastornos disociativos de la personalidad y en los desdoblamientos. Hace no mucho tiempo, tendría que buscar esta noticia, encontré el caso de una mujer que en la totalidad de su vida no podía ver, pero que tenía estos trastornos de personalidad, y cuando adoptaba una determinada personalidad de repente sí veía. Es un caso bastante curioso. También es interesante lo que él menciona como crítica social de querer darle significado a la vida mediante el consumo y cómo pone frente a eso la violencia como algo catártico. También es interesante cómo se menciona sobre el final la idea de derribar un edificio, que aparece como algo metafórico y que claramente en la película es una imagen bastante icónica del final. Y eso me llama la atención porque, bueno, Ayn Rand, no sé si fue ella pionera en esto, pero en una de sus novelas, muy libertaria, ella muy individualista, daba también la metáfora de que para terminar con un determinado tipo de sistema derribaba un edificio, y si no recuerdo mal, en uno de los actos de nuestro actual presidente acá en Argentina también aparecían unas escenas de demoliciones y eso. Es como una metáfora de cambiar un paradigma, podríamos decir. Otra cosa importante que menciona el autor sobre esta novela es cuando él observa que los hombres, cuando no tenemos dirección, en ese caso puede que, bueno, terminemos, como se mencionó antes, en las garras del consumo y del mercado, pero justamente como también falta dirección, si no se encuentra un camino por el cual ir que sea correcto, entonces también hay una búsqueda de liberación que al final termina llegando o convirtiéndose en una destrucción. Por eso, como mencioné antes, él termina descubriendo, sobre todo cuando van pasando los años, que muchas cosas nihilistas son bastante hipócritas. Hay que decir además, como uno de los últimos puntos, que la película tomó relevancia después de bastante tiempo, pero en su momento se podría decir que no fue muy exitosa, aunque hay que ver hasta qué punto cuando se trata de dar un mensaje, sí o sí lo que estás haciendo es buscar éxito. Y además creo que habría que prestarle atención a escritores como este y a otros, porque bueno, muchas veces tienen una forma bastante interesante y peculiar de expresar sus ideas. Así que bueno, este fue un video bastante largo, pero me parece interesante. Esta es una de las primeras películas a las que yo le presté atención cuando era, no sé, adolescente, bastante chico, y hace tiempo que quería hacer así un análisis. Así que bueno, si vieron el video hasta acá, pueden dejar lo que piensan en comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.